Libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, dice el Señor. ¿Cómo conocemos el pecado? Aquí está escrito, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Si la ley no dijera, no codiciarás, hermanos y hermanas, entonces nosotros nos damos cuenta cuando estamos en el pecado de la carne, cuando guardamos y conocemos la palabra del Señor, sus 10 mandamientos. Eso es lo que Jesús vino a predicar. Por eso el Señor Jesús decía, en esos tiempos decía, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Es porque Dios estaba con él. Él hablaba de su palabra del Señor. No hablaba otra cosa que no sea su palabra que Dios le dio al Señor. Porque él decía, en el libro de San Juan, decía también, 7, 6 y 7, para que ustedes vean, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a hablar esta palabra de Dios. Libro de San Juan 7, 6 y 7, dice el Señor. Díceles entonces Jesús, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo? En cualquier momento nosotros morimos por un accidente, una enfermedad o alguien nos mata. Entonces nuestro tiempo está presto a todo momento. En cambio Jesús, su tiempo todavía no llegaba porque él no terminaba de dar los mandamientos de Dios a aquellos sitios donde él vino a predicar aquí cuando estaba con nosotros hace 2000 años. Él tenía que ir a muchos lugares a predicar los mandamientos de Dios porque ese era su trabajo, su obra que tenía que hacer conocer la palabra. Eso era la misión del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús vino a pagar el pecado en la carne para que viva el Espíritu de Dios, para que viva los mandamientos en cada ser humano. Eso es lo que era la misión de Jesús, para que no estemos como ahora en violencia, en la violencia del hombre. No estemos así, hermanos, porque todos solamente de boca nomás hablan, Jesús perdóname, sálvame, solamente de boca nomás, pero su corazón no está en la palabra de Dios, solamente está en la mentira. Dice el Señor, 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Entonces el Señor Jesús decía, a mí me aborrece. ¿Por qué le aborrecía al Señor Jesús? Es como estos tiempos, algunos quieren escuchar el mandamiento, otros no. Igual para el Señor Jesucristo también, cuando él predicaba, algunos les aborrecía, otros escuchaban, porque él, con los milagros que él hacía, la gente creía que estaba Dios con él. Así venían a buscar a Dios, porque él hacía los milagros, para que el Señor los traiga a sus hijos. Y entonces decía, yo doy testimonio de él. ¿Cuál era el testimonio que le entregó el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo? ¿Cuál era el testimonio? En el mandamiento. El mandamiento, la ley, la gracia que le entregó en los cielos al Señor Jesucristo, para que así ustedes ya no estén más en la mentira y busquen mientras hay todavía tiempo, porque esto se va a poner más peligroso. Va a venir el hambre, va a venir malas bestias, va a venir la pestilencia, va a venir muchas cosas que no han conocido, hermanos y hermanas. Por eso ustedes que están reposando, ya han escuchado la palabra de Dios, tienen para que se arrepientan y busquen a Dios mientras puedan, hermanos y hermanas. Eso es lo que el Señor ha dicho para estos tiempos, que el pueblo de Dios tenía que venir con la palabra de Dios, así como Jesús también vino hace 2000 años a predicar esta palabra de Dios. Así estamos predicando, porque el Señor manda a su pueblo, a su mensajero, para que predique. Si no predicamos esta palabra de Dios, entonces el Señor va a demandar la sangre de los que mueren contra nosotros. Igual, si no predicamos a los huesos secos, que son ustedes, entonces el Señor va a demandar también por ustedes a su pueblo. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice, hermanos. Libro de Ezequiel.
Libro de Ezequiel, capítulo 33, 8 y 9. Dice el Señor. 8. Dice, diciendo yo al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Hermanos y hermanas, si nosotros no predicamos esta palabra de Jesús, sus 10 mandamientos, entonces el Señor va a demandar a nosotros la sangre de ustedes por su vida. Nos va a demandar, porque Él va a decir, ¿tienen mis mandamientos? No los tienen, no han predicado. No te han predicado. Cuando venga el Señor a su pueblo, ¿por qué no han ido a predicar a Panao, al cementerio? Si mis hijos no conocen, dice, ahora porque ellos van a morir, porque ustedes van a pasar a la segunda muerte. La primera muerte, estamos aquí nosotros todos. La segunda muerte es cuando ya ustedes escucharon estas palabras, entonces pasarán a vida o bien a condenación. Eso es lo que está escrito. Dice el Señor, si nosotros no predicamos, entonces el Señor va a demandar la sangre de ustedes contra nosotros. Ahora el 9 de mi salvación. El 9 que dice, y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Hermanos y hermanas, si nosotros predicamos esta palabra de Dios, esta palabra de Jesucristo que vino a predicar hace 2000 años, eso está escrito en Mateo, en San Juan 15, 22, ahí nos dice el Señor, también vino a predicar estas palabras. Pero si predicamos, si ustedes no quieren escuchar, ya nosotros salvamos nuestra vida predicando y ustedes ya se entenderán con Dios. Ahora el Señor Jesucristo también vino a predicar estas palabras. ¿Dónde está? Libro de San Juan, Nuevo Testamento. Libro de San Juan 15, 22, dice el Señor Jesús. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la palabra que el Señor Jesucristo nos vino a hablar? Vamos a ver cuál es esa palabra que el Señor Jesucristo nos vino a hablar. Seguimos en Libro de San Juan 6:63. Dice el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora quiero saber cuál es la palabra, porque muchos ustedes que están, pues se dicen los religiosos, la palabra es lo que está escrito en la Biblia. Vamos a ver cuál es la palabra que el Señor Jesucristo nos vino a predicar. Y son espirituales, como dice Romano, también dice, sé que la ley es espiritual. Vamos a ver cuál es la palabra. Y esta palabra de Dios es perpetuamente, no es para el tiempo de Moisés, no es ni para el tiempo de Jesucristo, es para todos los tiempos. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro 1:25. Ahí lo dice el Señor. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra de Dios es perpetuamente. Ahora quiero saber cuál es la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos vino a predicar, que es perpetuamente. Libro de San Juan, sigo en el Nuevo Testamento. Libro de San Juan, primero de San Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo el mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hermanos y hermanas, entonces esa palabra de Dios, la palabra de Jesús, era el mandamiento de Dios. Era el mandamiento para cumplir, para no estar ahora como en violencia, en el pecado de la carne. Solamente buscan, llevarse el dinero, buscan muchas cosas dolosas. Así está en violencia el hombre, porque no tiene corrección en su corazón.
Así están, hermanos, y así ustedes también estuvieron en la mentira, porque no les habían hablado de la verdad, de esta palabra que Jesús nos vino a predicar, la palabra de Dios, que eran los mandamientos. Ahora ustedes han escuchado, ahora ustedes ya, depende de ustedes pedir perdón a nuestro Padre Celestial, porque ustedes no están con Dios, ustedes están en un lugar separados, pidiendo que esto se acabe, que el juicio venga para que ustedes vayan. Pero nosotros, como el Señor ha mandado a su pueblo, tenemos que predicar estos mandamientos para ustedes también, no solamente para aquellos que están afuera, están andando, caminando. Ellos también están muertos porque no conocen a Dios. ¿Dónde lo dice? El Señor Jesús también habló de aquellos que están con el soplo de vida, ellos están muertos. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra, la palabra ¿cuál era, hermanos? En el año pasado era el mandamiento. Eso es lo que Jesús predicaba. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Hermanos y hermanas, cuando no conocen la palabra de Dios, están muertos. Solamente ustedes lo ven con el soplo de vida, están caminando, ellos están andando, pero no tienen los mandamientos del Señor Jesucristo, no tienen su corazón. Por eso que el Señor Jesús dice que pasarán de muerte a vida. Cuando ellos escuchen estos mandamientos y los ponen por obra, entonces ya pasaron de muerte a vida, hermanos y hermanas. Bien, hermanos, gracias al Padre Creador, pues hasta aquí acabó nuestra participación, y en otro momento, si Dios quiere, sigamos en otros lugares llevando el Evangelio de Dios en otros lugares también. No solamente aquí tenemos que estar, sino tenemos que estar en muchos lugares, hermanos, predicando, para que nuestros hermanos que están reposando así como ustedes, ellos también conozcan la palabra de Dios y así entren al camino de Dios, no estén en la condenación, porque este es el camino que ustedes entrarán a la vida eterna. Bien, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén, aleluya.